Hola, buenas noches. Dar la bienvenida particularmente a nuestra invitada Alondra Carrillo, a todas las personas vinculadas al equipo de Savia y a nuestras amigas de redes y otras organizaciones. Comentarles a todos y particularmente a Alondra para el contexto de esta conversación. A nosotros como organización el año pasado tomamos la decisión de, como organización, involucrarnos en este proceso constituyente. ¿Qué significaba para nosotros ser parte de un proceso constituyente? Cada uno lo puede hacer en forma individual, particular, pero asumirlo desde la perspectiva de una organización que lleva 20 años en un tema, desarrollando un tema vinculado a las personas afectadas por el VIH y a la política pública que hemos ido mirando, de qué funciona, qué no funciona, cómo es la participación desde los propios afectados para poder proponer soluciones, tanto a nivel de trato social, lo voy a poner, poder identificar aquellas problemáticas que afectan, ¿ya? Sobre todo en temas de estima y discriminación, y cómo en términos de salud aquello va afectando. Decidimos que teníamos algo más que hacer que solamente ser un expectante pasivo, ¿ya? Y tomamos la decisión de empezar a involucrarnos, es decir, qué es lo que significaba este proceso constituyente, cómo iban a ser las distintas etapas, conocer a algunos de los que eran en algún minuto candidatos y después esperamos a que estuvieran sentados en sus asientos de constituyente, de tal manera que dar ese espacio o tiempo, tanto para nosotros como instruirnos un poco más en el tema, y lo que optamos era por poder mirar nuestra propia experiencia, cuáles habían sido aquellas acciones o experiencias en estos 20 años que nos permiten a nosotros llegar con un argumento, discurso o una propuesta o un aporte en el momento pertinente, cualquiera fuera que se diera, con algo que nosotros quisiéramos o fueran nuestros anhelos que fueran plasmados en aquella constitución que va a ser redactada, ¿ya? Todos sabemos, hemos ido conociendo, la Constitución es un tema, ¿ya? Y cómo esta baja para que sea aplicada para las realidades es otro tema. Pero bueno, eso es lo que hemos ido aprendiendo. Así que sin mayor preámbulo que esto, nosotros dijimos vamos a acompañar todo este proceso. Y uno de los temas o una de las etapas es ir haciendo estas conversaciones. Estas conversaciones nos sirven a nosotros como equipo, a nosotros como organización y a todos aquellos que están vinculados o que les interesa el área en el que estamos, y de repente por ahí abarcamos más gente que no está tan vinculada directamente, pero principalmente ese es como nuestro alcance, por así llamar, ¿ya? Y queda a disposición después para otras personas que quieran ver estas grabaciones. El tema hoy día es presentarte a Marco y a Facundo, que van a ser los anfitriones que van a llevar la conversación, pero el contexto que yo te quería dar y a todos los que no están tan conocidos o tan vinculados a Savia, es que desde nuestra experiencia y perspectiva estamos trabajando algunos temas ejes que le llamamos: salud, educación, participación, cruzado y todo mirado desde el enfoque de derechos, que esa es lo que nos mueve desde el accionar de la comunidad en que estamos ubicados. Así que ese es nuestro desafío y muchas gracias por tu disposición. Sabemos que están totalmente sobresaturados las agendas, y así que se agradece tu disposición. Marcos. Hola, buenas tardes, Alondra. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Nos parece importante, dado que también estamos haciendo este ejercicio a aquellos más cercanos, hoy día y más disponibles también en este espacio de conversación. Bueno, Luz María ya hacía una introducción, ¿no? Queremos contarte que esta conversación va a tener como ejes conductores 3 conceptos, ideas o líneas de acción que ha estado trabajando la Fundación Savia, que es salud, educación, derecho humano y participación ciudadana, independiente que aparezcan otros temas vinculados al proceso constituyente y aquellos que nuestros invitados quisieran compartir o preguntar. Entonces, para entrar en materia, nos gustaría conocer desde tu perspectiva una primera impresión o evaluación de lo que va el trabajo de la Convención en cuanto a la forma de trabajo y aquellos temas que hoy día son más relevantes. Bueno, muchas gracias primero que todo por la invitación.
por la posibilidad de estar conversando con ustedes, que son una organización que lleva tanto tiempo trabajando, ¿no? Y que lleva tanto tiempo construyendo una mirada colectiva respecto de asuntos que hasta hace muy poco tiempo no necesariamente eran asuntos en los que pudiéramos decir, hoy lo que estamos pensando se va a convertir probablemente en lo que queremos que sea, ¿no? Ha sido precisamente este trabajo tenaz, persistente de las organizaciones locales, comunitarias, territoriales, temáticas, de derechos humanos, de defensa de los derechos en un contexto neoliberal, la que cimentó el camino a lo que hoy día estamos viviendo. Entonces, primero darles muchas gracias por la oportunidad de poder estar conversando con ustedes y bueno, contarles muy brevemente. Llevamos ya 2 meses de trabajo en la Convención Constitucional, y para quienes llegamos a la Convención Constitucional desde los movimientos sociales, desde los espacios independientes, que no venimos de la gran política, que no hemos sido parte del Estado previamente, yo creo que ha sido una cuestión absolutamente vertiginosa, ¿no? Porque es en el fondo no solamente aprender todas las claves de la política institucional, sino también producir una institucionalidad, ¿no? En conjunto, colectivamente, a contrapelo del Ejecutivo, a contrapelo de las oposiciones y las resistencias de los poderes, de los órganos del poder constituido. Y en estos 2 meses hemos estado básicamente en ese trabajo, ¿no? De instalar una institucionalidad nueva, extraordinaria, una institucionalidad que está todo el tiempo en disputa en términos de cuál es su orientación, cuál es su sentido, cuál es su alcance. Lo vimos hace un par de días nomás con el escándalo que se ha producido a raíz de la idea de que puedan refundarse tanto el Poder Judicial como las policías, ¿no? O que pueda disolverse Carabineros. Es decir, como todo el tiempo se está poniendo en juego el alcance histórico del trabajo que se está desarrollando ahí en la Convención Constitucional. Y ha sido vertiginoso también porque en este proceso de abocar nuestras energías a construir esta institucionalidad nueva que nos permite desplegar precisamente las orientaciones programáticas de los pueblos, de las organizaciones sociales, de la sociedad civil. Lo que hemos estado haciendo también es intentar no perder la brújula, ¿no? Intentar no perder el norte de qué es lo que nos llevó ahí. No estamos ahí para ser parte de la administración de lo que existe. No estamos ahí para repartir la torta del poder, ¿no? Estamos ahí con otra tarea, con otro mandato. En estos 2 meses de trabajo en que hemos estado en la Convención Constitucional, que partió muy convulsa, precisamente por todas las dificultades logísticas de su implementación, logramos sortear ese primer momento. Y denme un segundo. Disculpen. Denme un segundo. Ahora sí, perdón. En este tiempo de instalación, más allá de las dificultades logísticas que logramos sortear después de las primeras 2 semanas, habiendo instalado la mesa directiva de la Convención Constitucional, dando con eso un gesto político muy importante del momento en el ciclo político en el que nos encontramos. Tenemos de presidenta de la Convención Constitucional a Elisa Loncón, a una mujer mapuche de izquierda, que ha participado en la larga historia, ¿no?, de organización y de reivindicación territorial, cultural, lingüística mapuche. Logramos arrancar el trabajo como tal y levantar las comisiones, las primeras comisiones de trabajo. Ustedes ya deben saber cuáles son, voy a hacer un repaso lo más rápido posible. Fueron ya están terminando su trabajo. Fueron las comisiones inicialmente de reglamento, en la que participé yo, de ética y de presupuesto y administración interna. Estas fueron las primeras 3
comisiones que se constituyeron y luego se constituyeron también las comisiones de derechos humanos, verdad histórica y bases para la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, la comisión de comunicaciones, transparencia e información, la comisión de participación indígena, la comisión de participación popular y equidad territorial, y siempre se me olvida una. Siempre es una, cualquiera que se me olvida, no es que siempre se me olvide la misma. La comisión de descentralización. Estas comisiones estuvimos trabajando durante este tiempo, y el día 28 de agosto tuvimos que entregar nuestros primeros productos, ¿no? La Comisión de Presupuesto y Administración Interna nos entregó un marco reglamentario para el uso de recursos, que ha sido muy relevante porque ha permitido que la Convención Constitucional recupere el control sobre el presupuesto y pueda administrarlo, y que no sea el Ejecutivo el que lo haga. La Comisión de Ética construyó una primera propuesta de reglamento de ética y un marco de convivencia que busca combatir la violencia política de género, patriarcal, colonial, racista en la Convención Constitucional, y también dan un marco de probidad y transparencia a nuestro trabajo. Las comisiones de descentralización, de comunicaciones, propusieron sus lineamientos para el desarrollo de unas comunicaciones propias de la Convención, para los marcos de probidad que va a tener nuestro trabajo, para el quehacer descentralizado a lo largo de todo el proceso, y la Comisión de Reglamento hizo lo que estaba mandatada a hacer, por supuesto, que es proponer un reglamento general de la Convención Constitucional, que se está alimentando de las otras propuestas reglamentarias y que va a estar siendo discutido y aprobado entre el 13 y 14 de septiembre, donde se recogen todas las indicaciones, que son como las correcciones al reglamento, y ya el 21, 22 y 23, si no me equivoco, de septiembre, donde se vota el reglamento de la Convención Constitucional y se conforman las primeras comisiones, las comisiones temáticas, en el fondo, que van a ya iniciar la discusión de fondo. En eso hemos estado en estos 2 meses. Gracias, Alondra. Digamos, un trabajo enorme, lo que significa, digamos, decirte que nosotros también, y lo particular, ha sido tremendamente importante y simbólico que Elisa Loncón hoy día esté como presidenta de esta convención, y también, por supuesto, por qué no decirlo, el vicepresidente Jaime Baza, digamos que un profesional tremendamente importante, y que yo creo que también le da esta calma a la convención, ¿no? Y así esta modernidad, digamos, de trabajo y de diálogo. Y para entrar en materia, Alondra, queremos abordar desde estos ejes que nosotros te hemos mencionado, y quiero mencionarte algunas cosas en materia de salud, ¿no? Dice el artículo 19 de la Constitución: asegura a todas las personas, en su numeral 1, el derecho a la vida integral física y psíquica de las personas. En el numeral 9 de este mismo artículo dice el derecho a la protección de la salud. El Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y la rehabilitación del individuo. Corresponderá asimismo la coordinación o el control de las acciones relacionadas con la salud. Es el deber preferente del Estado garantizar la ejecución de la acción en salud, sea que presten a través de instituciones públicas o privadas, en la forma y condiciones que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias. Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desea acogerse, sea este estatal o privado. Aquí hay varios elementos de carácter mercantilista, ¿no? Dejando la salud en manos del mercado. ¿Cómo ustedes abordarán esta materia en esta nueva Constitución? Muchas gracias por la pregunta. Quizás va a ser difícil responder cómo lo vamos a abordar en general, ¿no? Porque la Convención, como órgano democrático, tiene representación de sectores muy diversos, ¿no? De sectores que van a ir a defender este artículo, tal y como hoy día existe, y van a defender probablemente que estos rasgos de la salud permanezcan y sean complementados por algunas enmiendas, ¿no? De acuerdo a la necesidad de enfatizar en la oportunidad
en la atención oportuna, ¿no? En salud, el derecho preferente de las personas a elegir el lugar donde quieran atenderse o la salud a la que puedan acceder, ¿no? Pero también en este marco habemos sectores como el nuestro, cuando digo el nuestro pienso movimientos sociales constituyentes, que es el sector en el que yo me articulo al interior de la convención, un sector independiente que no participa en partidos políticos y probablemente también algunos partidos políticos que han ido con programas semejantes. Vamos a defender una mirada muy distinta, no respecto solamente del derecho a la salud, sino en general respecto del catálogo de derechos sociales, ¿no? Para nosotras y para nosotros, el derecho a la salud no solamente como, ya lo sabemos, una cuestión como de adecuación a los marcos internacionales, la salud no solamente como la ausencia de enfermedad, sino la salud como un bienestar integral, tiene que estar consagrado como un derecho donde donde el principal garante debe ser el Estado y donde esa garantía deba ser entregada a partir, sostenemos nosotras, de un sistema único de salud pública universal que le ponga fin a la dualidad del sistema actual de salud, donde hay un sistema de salud privada por un lado y por otra parte un sistema de salud pública que básicamente existe para absorber la demanda de los sectores más necesitados de prestaciones de salud y al mismo tiempo traspasar la mayor cantidad de recursos al sector privado, ¿no? Para terminar con esa desigualdad estructural que permite el desmantelamiento progresivo, continuo y permanente de la salud pública en pos de una salud privada organizada como negocio, es que en nuestra perspectiva esto tiene que quedar consagrado como un derecho cuyo garante es el Estado, donde el carácter mismo del Estado tiene que cambiar desde su naturaleza actual, un Estado subsidiario que retrocede ante las principales necesidades de la población para que sean los privados los que organicen las prestaciones de servicio en las materias que son derechos fundamentales, y modificar ese carácter del Estado para permitirle efectivamente ser garante, ¿no? Y ser garante implica también tener las condiciones para ponerle fin a esta forma de estructurar la garantía de derechos sociales, no solamente la salud, sino también la educación, la vivienda, que son algunos de los derechos que están estructurados de maneras muy semejantes, ¿no? Donde hay una salud para ricos y una salud para pobres, una educación para ricos, una educación para pobres, y donde básicamente lo que hay es, de manera radical en nuestro país, la inexistencia de un derecho a la salud, ¿no? La vulneración permanente y sistemática de el derecho elemental a la salud. Y eso implica, bueno, estoy aquí hablando de las materias que quedan consignadas como derecho, ¿no? Pero de ahí a la garantía de los derechos, bueno, tenemos que meternos a mirar la sala de máquinas, ¿no? Es decir, cómo se organiza el Estado, cómo se organiza el poder, cuál va a ser la naturaleza de las instituciones deliberativas del Estado, cuál va a ser el poder efectivo del Estado para combatir los intereses patrimoniales de sectores acotados de la población que se emplean como límite para las transformaciones estructurales que tenemos que llevar adelante. Y esos son algunos aspectos, pero en términos de la forma en la que se enuncia el derecho, esa es nuestra mirada, ¿no? El derecho a una prestación universal a través de un sistema único de salud organizado por el Estado. Alondra, yo te hacía esta pregunta, justamente lo que tú apuntabas últimamente en tu relato, el tema que tiene que ver con la estructura. Digamos, estos 2 últimos años hemos visto, digamos, en el contexto de pandemia, en cómo las empresas hoy día, inclusive desde parte de algunas autoridades, han entrado en un negocio, digamos, con respecto a la salud, particularmente con el tema de la pandemia. O sea, sabemos, o sea, aquí nos preguntamos, por ejemplo, cuánto plata está invirtiendo el Estado en la cantidad de millones de vacunas que está entregando para, evidentemente, garantizar la salud de todos los chilenos. Sin embargo, aquí ha habido un negocio entre el Estado y la Universidad Católica, por ejemplo, ya para el tema de avanzar y profundizar en aquellos efectos que hoy día están teniendo la vacuna, fundamentalmente la que se adquirió en China, la Sinovac, ¿no? Pero también en este contexto, digamos, hemos sabido, digamos, que algunas residencias sanitarias son parte o han sido parte vinculada
principalmente en las noticias hemos visto con el ex subsecretario Zúñiga, que hoy día es compañero tuyo en la convencional, ¿no? O sea, cómo uno mira este mercado de la salud en una constitución distinta que nos pueda no solo garantizar el derecho ya de la salud, no a la salud, ya también garantizar la transparencia y la probidad en materia del servicio que presta el Estado. Sí, bueno, en este caso es la salud, ¿no? Pero podría ser cualquier otro ámbito. O sea, es decir, lo que está en juego aquí es la posibilidad de gestionar un Estado que se dedica exclusivamente a licitar básicamente todos los ámbitos de la vida social y donde el hecho de que quienes son parte o son el personal político que administra el Estado sean hoy además parte de las clases, los sectores dirigentes y empresariales, hace que sea básicamente imposible que no se den escándalos de probidad y de falta de transparencia como los que hemos conocido, ¿no? Es decir, Arturo Zúñiga no es Arturo Zúñiga él solo, ¿no? Con su verborrea fascistoide, ¿no? Sino que Arturo Zúñiga es Arturo Zúñiga, militante de un partido que es un partido empresarial que se está dedicando a administrar un Estado neoliberal y donde básicamente lo que tienen es una caja de recursos a disposición de los empresarios para delegarles prácticamente cualquier administración de cualquier actividad pública, ¿no? Y eso lo podemos ver en materia de concesiones, ¿no? O sea, ¿quién está hoy de la derecha en la mesa directiva de la Convención Constitucional, por ejemplo? Está Rodrigo Álvarez, ¿no? ¿Quién es Rodrigo Álvarez? ¿Por qué Rodrigo Álvarez es quien está en la mesa directiva de la Convención Constitucional? ¿Cuál es su trayectoria? ¿Qué es lo que está defendiendo ahí la derecha, ¿no? Con ponerlo a él. Bueno, él fue, entre otras muchas cosas, además de diputado, etcétera, fue presidente de la Asociación Gremial de Productores de Alimentos y Bebidas, básicamente en los mismos años en que fue presidente de la Asociación Gremial de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública, básicamente al mismo tiempo en que fue director de Canal 13. Es decir, lo que tenemos es un Estado reducido a la mínima expresión y donde prácticamente su gestión es la gestión de recursos para la actividad empresarial. Y la desviación permanente de recursos hacia la actividad empresarial. Entonces, sin duda que hay una dimensión de este asunto que puede verse desde el punto de vista de la transparencia y de la probidad, en el sentido de marcos muy exigentes para la actuación de las y los funcionarios públicos, donde, por ejemplo, hay algunas iniciativas que se han planteado que tienen que ver con el levantamiento del secreto bancario, que tienen que ver con la regulación de los conflictos de interés, pero sin duda que es el carácter mismo del Estado que está configurado, cuya arquitectura está delineada en la Constitución, la que hace de esto algo que, a mí este concepto no me gusta tanto, pero creo que puede permitir entender, que es esta corrupción estructural, ¿no? Es el hecho mismo de que, de qué otro modo el Estado podría haber organizado las residencias sanitarias si no era a través de traspaso de recursos hacia los privados. ¿Tiene este Estado la capacidad de responder de otra manera? O necesitamos otro Estado para que responda de otra forma y por tanto los recursos públicos no se conviertan en la caja chica del empresariado. Y desde mi punto de vista va más bien en esa segunda dirección, que es una dirección que no solamente, pero también se propone la modificación de los estándares para la actividad pública, y en ese sentido estándares en materia de probidad y transparencia sí, pero también en materia de probidad en otro sentido, o sea, que no tengamos agresores de mujeres en cargos públicos, es decir, una probidad entendida de manera mucho más compleja, pero al mismo tiempo una transformación del carácter mismo del Estado que sea lo que transforme la relación entre Estado y privados. Porque mientras esa relación, tal y como hoy día existe, permanezca, no va a ser Arturo Zúñiga, va a ser otro representante político de los partidos empresariales, pero la escena se va a repetir más o menos la misma una y otra vez, ¿no? Exacto, yo creo que allí hay varias cosas que hay que profundizar y que están cruzadas también con aquellos elementos que tú estabas mencionando, Alondra, que va
que se repiten, ¿no? Y que son constantes, ya no solo, digamos, en el pasado, que siguen estando permanentemente. En ese sentido, me gustaría que te refiriera, ¿no? Pudiéramos profundizar lo que es materia de derechos humanos, ¿no? Hoy, hace tiempo, hay montones de organizaciones ya que han estado permanentemente trabajando históricamente en el reconocimiento de los derechos humanos. Voy a mencionar algunos, ya como las mujeres, el movimiento feminista, digamos, con demandas particulares, pero también aquí aparecen otras poblaciones, ya un poco más nuevas, digamos, en cuanto a demanda. Recordar que el año 91 recién el movimiento lésbico homosexual se instala a reconocer o a pedir, a demandar este derecho, digamos, de reconocimiento de su orientación sexual. Posteriormente fueron las chicas trans, y hoy día tenemos otras poblaciones, los afrodescendientes, otros pueblos originarios que Chile no ha querido reconocer, ¿ya? Y sin embargo, digamos, las últimas declaraciones en distintas materias de derechos humanos a nivel internacional están haciendo un esfuerzo, digamos, de entregar directrices de reconocimiento y derecho. Ya me gustaría que te refirieras un poco cómo están trabajando y qué visualizas tú. Sí, bueno, la Comisión de Derechos Humanos de la Convención es una comisión que ha tenido una carga de trabajo muy, muy alta. No sé si pudieron ver, pero recibieron alrededor de 300 audiencias públicas de organizaciones, ¿no? Sin duda que va a contribuir su trabajo a visibilizar precisamente lo que tú señalas, ¿no? Como la necesidad y la búsqueda de un reconocimiento que permita iniciar el largo camino de reparación histórica de las vulneraciones sistemáticas de derechos hacia sectores de la población. Y ahí también pensamos en la infancia, ¿no? Especialmente en la infancia popular, y la vulneración histórica de derechos de la que ha sido objeto, particularmente durante estos 30 años de régimen neoliberal, ¿no? Y también, como tú bien decías, el pueblo Selknam, por ejemplo, que hasta el día de hoy no ha sido reconocido, o el pueblo tribal afrodescendiente al que en el Congreso, sin mediar ninguna razón política sustantiva, se le negó la participación en la Convención Constitucional a partir de un escaño, ¿no? En la Convención Constitucional. Lo que va a salir del trabajo o lo que ya está saliendo del trabajo de la Comisión de Derechos Humanos son varios productos. Por una parte, los lineamientos en materia de reparación, donde la Comisión ha reunido, en el fondo, a partir de los testimonios y de las demandas de estos mismos sectores organizados, algunos lineamientos sobre esfuerzos de reparación que va a tener que desarrollar el Estado una vez concluido el proceso constituyente. Algunos de esos lineamientos de reparación visibilizan justamente lo que tú ya planteabas, hablan de la restitución de tierra al pueblo nación mapuche, hablan de el borramiento de los nombres de genocidas de las distintas plazas y lugares públicos del país, hablan de la necesidad de eliminar de todos los registros públicos la expresión de Pinochet como jefe supremo o como presidente de la República y dejarlo establecido en todos los registros públicos históricos como el dictador, ¿no? El levantamiento del secreto de los informes de la Comisión Walech, como otro de los lineamientos, y también de este trabajo que se ha realizado va a emanar un documento bastante extenso probablemente, es el documento de verdad histórica, que es la sistematización de todas estas audiencias que tuvieron lugar ante la comisión y que la idea es que acompañen a la publicación de la Constitución Política de la República, ¿no? Una vez que el trabajo esté concluido, que esos testimonios, que esas palabras enunciadas frente a una institucionalidad nueva, una institucionalidad que por primera vez reconoce o escucha o hace el esfuerzo, el intento de escuchar y de reconocer, que eso quede, ¿no? Que quede como un registro histórico y que quede también como la huella de lo que este proceso también porta en términos de los pesos históricos que están depositados sobre la Convención, ¿no? Y de las expectativas de reparación que están depositados sobre ella también. Gracias. Yo quería recordarle a los invitados y a nuestros amigos del equipo y otros externos que pueden levantar la mano e interrumpir. No digamos si alguien quiere hacer alguna pregunta, ¿ya?
Así que siéntanse libres o escribir por el chat las consultas que quieran hacerle a Alondra con los temas que estamos tratando. Alondra, voy a continuar esta misma línea. Tú hablaste del tema de la reparación. Hace 2 días, si no me equivoco, ayer anteayer, el expresidente Lagos se refirió justamente al levantamiento, digamos, del secreto de la Comisión Bárbara, diciendo que esto afectaría a los familiares y a las víctimas principalmente. ¿Ya? ¿Qué tanto de verdad tiene aquella aseveración del expresidente Lagos? Bueno, han sido los mismos sobrevivientes los que han exigido el levantamiento del secreto, ¿no? No todos, por supuesto, nunca las voces son unívocas, nunca son homogéneas, pero es desde ahí que viene la exigencia. Y durante estos días, precisamente a raíz de las lamentables declaraciones de Ricardo Lagos, que sin duda que tiene un interés particular en defender una política que se tomó durante su gestión, ¿no? Que tiene que ver precisamente con el secreto, ha habido un despliegue comunicacional en redes sociales, etcétera, de sobrevivientes que han manifestado que dieron su testimonio sin saber del secreto que iba a pesar por 50 años sobre ese testimonio, ¿no? Y planteando que ese secreto no fue nunca planteado para proteger a quienes dieron su testimonio, que de hecho pueden elegir mantener el secreto sobre su testimonio, sino que es sin duda un marco que permite la consagración de un marco de impunidad, que dificulta el acceso a la justicia, que impide la disposición de esa información para las investigaciones que todavía están en curso y que es un elemento más de esta larga historia de políticas de la impunidad transicional que tienen que ponerse, o sea, a las que se le tiene que poner fin en este proceso constituyente. No es posible salir de este proceso constituyente sin haber hecho avances sustantivos en materia de verdad para la justicia, ¿no? Y ahí por supuesto que tenemos la cuestión del levantamiento del secreto, pero también tiene que haber otras acciones tomadas desde la Convención hacia quienes tienen la responsabilidad por haber ocultado información por hasta el día de hoy no decir dónde están. Hace un par de días solamente fue el día del detenido y la detenida desaparecida, y es hasta el día de hoy, ¿no? Que esa realidad sigue pesando de ese mismo modo. Entonces, yo al menos creo que sin duda que va a haber sectores que van a seguir siendo representantes de lo que siempre han sido representantes, que es de la justicia en la medida de lo posible, pero que este proceso tiene que poder ir más allá de eso. Si tenemos palabra, Perdón. Tenemos palabra. María Elena levantó la mano. María Elena, tiene toda la palabra. Perdón. Hola, Alondra, mucho gusto. Yo soy María Elena Ahumada, trabajo aquí desde hace como 10 años en la Fundación Sabia. Mira, en el discurso común hoy día está instalado generalizadamente una crítica profunda a los partidos políticos. Entonces, en tu propio discurso yo noto también esa valoración. Sin embargo, yo creo que los partidos políticos deberían tener un rol importante en la construcción de la nueva sociedad. Los partidos políticos han sido también progresistas. Mucho de, por ejemplo, el Sistema Nacional de Salud Pública no nace, digamos, de los científicos, nace de los políticos y de políticos de distintas tiendas, ¿no es cierto? Todo eso, nosotros sabemos eso. Pero en el discurso se ha instalado como que si todos los partidos políticos fueran corruptos, todo lo que hacen los partidos políticos tiene intereses, qué sé yo, etcétera, etcétera. Entonces me gustaría saber, en tu opinión, ¿cuál sería el rol de los partidos políticos en la nueva Constitución? Esa es mi pregunta, pero quiero hacerte un comentario respecto de la información que está por 50 años secreta respecto de las violaciones a los derechos humanos, y hablo como expresa política, para ubicarme, porque uno entrega su testimonio. En el testimonio uno quiere que lo usen para verdad y para justicia. Pero muchas veces su testimonio no se usa ni para verdad ni para justicia, y el testimonio se usa con otros fines. Por ejemplo, voy a decir, para hacer una película. Bueno, tú como psicóloga, compartimos eso, sabrás que hay que tener bastante cuidado con el uso, en el fondo, testimonial. El uso del testimonio, el daño que puede causar
Y es importante tener bases científicas, digo en este caso psicológicas, psiquiátricas, que orienten, ¿no es cierto?, el discurso respecto de eso, respecto de lo que ha sido un testimonio, porque el testimonio no solo está guardado por 50 años, está también parcialmente en los tribunales de justicia. Porque en los tribunales de justicia, por ejemplo, los casos de derechos humanos, donde han participado, qué sé yo, milicos, ex pacos, ex DINA incluso, etcétera, CNI, en esa cofradía que ellos tenían, esa cofradía, según avanzan las materias de derechos humanos, esas cofradías empiezan a deshacerse. Y tú empiezas a tener colaboración en la información que entregan, digamos, los soldados, que antes fueron rígidamente obedientes, hoy día no son tanto, ¿no es cierto? Porque la ética de los derechos humanos ha penetrado de alguna manera, incluso a los sectores que no fueron formados en esa ética, como los milicos, voy a decir, o como la CNI, o como qué sé yo. Entonces es interesante ver que los procesos históricos tienen esa como doble parte y que hay que considerarlas cuando uno extiende un discurso político sobre un tema tan delicado. Y lo digo porque yo siento que hoy día hay un cierto discurso redes sociales en lo político, entonces no se profundiza nada. Todo muy rápido así. Pero en realidad mi pregunta tenía que ver con el rol de los partidos políticos en la construcción de la nueva sociedad, porque esta constitución nos va a decir cómo vamos a construir una nueva sociedad. Muchas gracias, Londra. Me encanta lo que tú haces y le tengo un infinito respeto a la mayoría, a la gran mayoría de todas las constituyentes. Gracias, compañera. Sobre lo segundo, nada, me parece muy importante precisamente que sean las voces de las y los sobrevivientes las que tomen protagonismo en la palabra respecto de esto. Por eso también trataba de citar, ¿no? De citar lo que precisamente ha sido dicho, o yo he visto que ha sido dicho desde precisamente esas voces. Pero sobre la pregunta, antes quizás de contestar cuál es el rol, plantear desde dónde nos enunciamos nosotras y nosotros, ¿no? Porque yo fui candidata y ahora soy constituyente electa por dos organizaciones, básicamente, o en términos muy generales, ¿no? Una es la Coordinadora Feminista 8 de Marzo y la otra es la Asamblea de Organizaciones Sociales y Territoriales del Distrito 12. Y ambas tienen posiciones bastante distintas, pero que llegan a un punto en común respecto de los partidos políticos, ¿no? O sea, la Asamblea de Organizaciones Sociales y Territoriales del Distrito 12 reúne lo que yo pienso que es un estado actual de desencanto y de descrédito radical respecto de la actividad en general de los partidos políticos, a quienes efectivamente se los apunta, como tú bien señalas, como sectores que son como intrínsecamente ajenos a la acción popular o a los anhelos de los sectores populares que velan por sí mismos, que se reproducen a sí mismos, etc. La Coordinadora Feminista 8 de Marzo, en cambio, tiene una mirada un poco distinta, ¿no? En la Coordinadora Feminista 8 de Marzo hay militantes de partidos políticos y ya vemos muchas que no somos militantes también. Y ahí la crítica hacia los partidos, que es la que al menos yo siento más propia, es una crítica a no la forma partido, no el hecho de que existan partidos políticos para nada, sino al rol de los partidos que han gobernado en las últimas décadas y particularmente en ese marco a el carácter que han tenido los gobiernos de los últimos 30 años, que nosotras apuntamos como gobiernos que han administrado, que han gestionado en lo medular un régimen que produce permanentemente y de manera creciente una precarización en la vida de la mayoría de la población. Eso es lo que el marco político nuestro, ¿no? Y en ese sentido, ¿por qué desde mi punto de vista, por ejemplo, es relevante que los sectores populares, los sectores sociales que no se organizan en partidos puedan tener una voz
importante o protagónica incluso en el proceso constituyente es precisamente porque el proceso constituyente va a rayar la cancha del quehacer del Estado, que probablemente luego sean los mismos partidos los que se dediquen nuevamente a gobernar, ¿no? Y por lo menos yo personalmente no tengo ningún interés en ser parte de los sectores que luego gobiernen, ¿no? Y me parece que también es importante que sectores que se han politizado al calor de las luchas sociales de los últimos años puedan ser parte de esa discusión y de esa gestación de un nuevo orden político institucional. ¿Cuál es el rol que ahí le cabe a los partidos? Yo creo que nuevamente como la pregunta quizás debiera ser un poco menos abstracta o un poco menos general, ¿no? Porque pienso que no sé si hay algo así como los partidos, ¿no? En general, como los partidos políticos en abstracto, ¿no? Me pregunto qué clase de partidos van a existir luego de este momento, porque los partidos tal y como han existido en las últimas décadas han devenido progresivamente, o por lo menos en la voz de sus militantes de base, en estructuras sumamente jerárquicas, donde los sectores que toman las decisiones están disociados de las bases partidarias, donde hay una especie de enajenación permanente de algunos sectores respecto de la amplia mayoría de las y los militantes, y donde de alguna manera no pareciera haber en general disputas de proyectos, ¿no? De sociedad, disputas de proyectos de futuro, disputas de proyectos alternativos, de formas diversas de convivir, sino más bien sutiles diferencias en las orientaciones de la administración general, pero más bien acuerdos tácitos, implícitos respecto de la legitimidad de este orden, ¿no? De hecho, esos acuerdos tácitos implícitos son los que, pienso, hicieron posible la gestión durante todo este tiempo de esta institucionalidad, ¿no? Esto es una discusión que podría existir, o sea, podría desarrollarse mucho rato, entonces voy a tratar de responder más brevemente, pero desde mi punto de vista, primero, los partidos no tienen por qué tender a desaparecer. Segundo, las organizaciones partidarias tienen un rol en la organización de los sectores de la sociedad civil que permite la construcción de proyectos colectivos que se plantean preguntas y orientaciones y disputas respecto de la generalidad, de la forma en la que se organiza en general el Estado, en general la vida, y sin duda que desde mi punto de vista van a ser relevantes en este nuevo momento, si es que logran reorganizarse, si es que logran abrirse, si es que logran democratizarse internamente, van a tener un rol en la orientación de este nuevo momento de mucha incertidumbre que va a venir luego de la instalación de un nuevo orden constitucional. Que va a ser también un momento en el que ojalá los sectores populares autoorganizados y autorrepresentados, que para mí también es una tarea permanente y necesaria, puedan actuar de contrapeso, ¿no? No alcanzo a profundizar mucho más, pero por ahí lo pienso. Un poco en esa línea, Alondra, si bien hay una política que hoy día donde la gente está tachada o visualizada, que la política funciona con el caballero del maletín, esta política transaccional que uno observa en las cúpulas partidistas. Pero hay otro tipo de política o participación de la sociedad que se vio reflejada ahora en este proceso. Tú hablabas del Distrito 12, la Asamblea de Organizaciones Sociales, de ahí, que da un ejemplo de cómo organizarse y puede hacer una incidencia y levantar una voz, en este caso a través de ti. En este sentido, Alondra, nosotros como sociedad civil, ¿cómo los podemos organizar en este momento? Porque puede ser otra etapa para defender e instalar los derechos que si quisieran borrar el caballero del maletín en esta nueva constitución. Un poco hablando en este sentido, cómo nosotros podemos también aportar en este proceso de manera activa. Me pareció muy bonita la imagen que plantearon al inicio,
Yo creo que este proceso también va a ser algo que nos va a ir moviendo de nuestras respectivas posiciones permanentemente, pero esta idea de acompañar la convención, como me pareció bonito porque creo que, no sé si alguna vez yo he sentido deseos de acompañar un proceso estatal, ¿no? Sí, de vigilarlo, como, no sé, estoy pensando en momentos en los que nuestras luchas pasaron a estar situadas en el terreno del Estado, ¿no? Yo soy del sector que se politizó con el movimiento estudiantil, tengo 30 años, entonces ese ha sido más o menos mi recorrido y el movimiento feminista. Por eso me parece muy bonita la imagen de acompañar en el sentido de que esto es algo que estamos haciendo todas y todos, que estamos viviendo todas y todos, que es una experiencia compartida que estamos teniendo de aprender a construir institucionalidad democrática y democratizante, y cómo organizarse para ello. Yo pienso que es una cuestión que ya está siendo respondida, no es como que yo les tenga que responder como en el sentido de que hay algo nuevo que hacer, ¿no? Creo que hemos estado en una cierta dirección, como hemos levantado asambleas de organizaciones sociales, hemos levantado nuestras respectivas organizaciones, hemos mantenido espacios de conversación y de debate, de discusión. Entonces solo podría contarles quizás de algunas claves institucionales del proceso que quizás les puede servir tener a la vista para seguir organizando ese acompañamiento y esa participación a lo largo de él. Varias cosas. Como les decía, el 24, les dije 24, por ahí termina el proceso de definir el reglamento e inician las comisiones temáticas. Una de los primeros momentos de participación que se van a abrir en relación a esto va a ser, por una parte, las audiencias públicas en las distintas comisiones temáticas. Hay una única comisión temática de derechos fundamentales que probablemente va a estar, pero vuelta loca en actividad, pero la participación ahí va a ser muy relevante, va cobrando cada vez más un rol relevante también la sistematización de esas audiencias para su incorporación en las cuestiones que son discutidas por las comisiones. Además de las audiencias públicas, está siendo ahora discutido cómo se van a desplegar lo que hemos llamado iniciativas constituyentes populares, que es la posibilidad de que las organizaciones y los sectores populares presenten sus propias iniciativas de norma constitucional, no necesariamente en la forma de un articulado específico, porque sabemos que no todas las organizaciones pueden o quieren presentar así sus propuestas, pero sí en la forma de una idea constitucional, de una idea de normar, ¿no?, algún aspecto de la vida. Esa participación a través de las iniciativas constituyentes populares también va a ser súper importante, súper relevante, y va a entrar al flujo de tramitación de la norma también. Va a haber un proceso de educación popular constituyente que va a estar teniendo lugar, en la cual va a ser importante que las organizaciones puedan hacerse parte de un registro público de organizaciones y cabildos para poder ser parte activa del proceso de discusión y de debate. Va a haber momentos donde se van a poder presentar indicaciones populares a las propuestas de norma que se van a estar construyendo, y yo particularmente, y como muchas constituyentes, tenemos un despliegue permanente en los territorios donde la idea es poder encontrarnos los fines de semana básicamente, porque el resto del tiempo estamos en la convención, y donde la idea es poder tener asambleas constituyentes populares que sean espacios de debate, de discusión política, y que puedan ir orientando nuestro quehacer al interior de la convención. Esos son algunos de los aspectos. Luego de la aprobación del reglamento va a haber una semana territorial. Eso lo hace poquito. Eso va a ser súper importante porque con el reglamento ya definido, con todos los mecanismos de participación ya definidos, vamos a poder desplegarnos durante toda la semana y contar en todos los territorios qué es lo que se viene, cómo se va a poder hacer, cuáles van a ser los distintos momentos, cuáles van a ser las respectivas comisiones,
de modo tal de que esté toda la información disponible para que la participación en el proceso sea lo más activa, incidente y vinculante posible. Gracias, Alondra. Oye, que ganas de seguir hablando, pero por honor al tiempo, ya vamos palabras para redondear y sacar conclusiones de esta conversación. Sí, solo, Alondra, que diste, digamos, la respuesta a la pregunta siguiente que tenía en mi repertorio, ¿no? Digamos, interesante el proceso. Estaba leyendo el último informe de las comisiones, ¿no? Justamente lo que estabas diciendo, el informe de la sesión número 30, ¿no? Plantea la posibilidad de plebiscitos ciudadanos dirimente en caso de establecer, qué sé yo, crear subcomisiones de participación y temáticas participativas, ¿no? Que me parece interesante. Ahí hay preguntas, digamos, que lo más probable es que en nuestro espacio vamos a intentar que algunos constituyentes nos puedan dilucidar, digamos, cómo se va a hacer estos plebiscitos dirimente intermedios, ya que tienen problemas logísticos también, ¿no? Ha sido interesante. Yo te voy a sacar solo un ratito, un par de minutos que nos quedan. Sí, Marco, súper amablemente, ella nos pidió que fuéramos súper puntuales porque tiene algo que hacer después. Ya queda un minuto, así que vamos a quedarnos con el gustito, ¿ya? Te salvó la campana, te salvó la campana. Lo que yo propongo para los que estamos ahí, que nos quedamos con algunas palabras o preguntas, que ojalá lo escriban en el chat y nosotros los vamos a recoger, porque yo creo que pueden haber otras oportunidades o que nos sirva para nuestra próxima conversación, ¿ya? Con alguna otra. Alondra, 1.000.000 de gracias, ha sido un placer, un agrado, y a nombre de todo el equipo te deseo la mayor fuerza, energía y lucidez, ¿ya? En tu trabajo. Alondra, por mi parte, muchas gracias. Reiterarte que aquí tenía una organización y algunos dispuestos a seguir acompañando este proceso que nos interesa, que nos parece tremendamente significativo y simbólico, como lo dije al principio, digamos, quienes hoy día están ocupando estos cargos. Así que, y te digo, nuevamente, te salvaste de meterte en la coyuntura, pero la próxima vez no te vas a salvar. ¿Ya? Un abrazo. Un aplauso para la compañera. Muchas gracias. La foto, famosa. Sí, por favor. Sí. Prendan las cámaras. La invitación a todos a que prendan sus cámaras, los que quieran, claramente, no están obligados. Vamos a hacer una pequeña cuenta para que estemos todos preparados, nos salgamos medios pixelados, mirando para cualquier parte. ¿Ya? Peinarse. Sí. Entonces, vamos en 3, 2, 1. Un momento, falla técnica. Cosas que pasan en vivo. Aquí rellenando. Ya, ahora sí. ¿Ahora? Sí, ya. Ahora todo bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Nos estamos viendo. Chao. Gracias. Chao. Buen trabajo, Alondra. Felicitaciones.